Este Imude negro estaba a un paso de convertirse en un verdadero dragón. Después de cultivarse durante 999 años, estaba a punto de ascender. Pero, antes de ese momento, un hombre aterrador lo atacó. No dudó ni un segundo, aunque eso significara morir junto al Imude. Cuando el Imude pensó que su alma desaparecería para siempre, nunca imaginó que aún estaría viva. Al abrir los ojos nuevamente, se dio cuenta de que se había convertido en un adorable dragón oriental. Mirando a su alrededor, el pequeño no tenía idea de dónde había acabado. El lugar estaba lleno de objetos extraordinarios. Se preguntó quién era el dueño de aquel lugar, que había reunido tal colección de tesoros, pero luego notó un monumento de piedra entre los tesoros, con palabras claras grabadas en él. Estaba escrito: «Para mi hijo, que nunca vio la luz de este mundo. Aunque nunca podamos encontrarnos de nuevo en esta vida, espero que encuentres tu propia felicidad en una tierra lejana». Claramente, era una lápida dedicada a alguien, pero el pequeño no se quedó mirando mucho tiempo. Comenzó a explorar el área. Al examinar los extraños tesoros uno por uno, no pudo evitar pensar que el dueño tenía un gusto muy peculiar. Había una maldición de petrificación que se activaba con la vista. También había una manzana dorada que maldecía a quien la comía con hambre eterna, y hasta una poción que cambiaba la voz por un par de piernas. La sala estaba iluminada, pero cada objeto parecía defectuoso, con efectos colaterales aterradores. Justo entonces, una gema rodó hasta los pies del pequeño. Inmediatamente, miró hacia donde había venido la gema. La escena ante él lo dejó ligeramente aturdido, pues había una montaña entera de tesoros acumulados. Parecía que este pequeño dragón había hecho un gran descubrimiento, pero lo que realmente lo emocionaba no eran los oro y las joyas, sino los objetos que contenían poder, igual que esa gema. De repente, una gema negra llamó su atención. Sintió un poder oscuro dentro de ella, un poder que parecía extremadamente similar al que tuvo en su vida anterior. Sin embargo, la decoración debajo de la gema era verdaderamente molesta. Entonces, el pequeño extendió sus garras e intentó jalarla. Después de un rato, la decoración empezó a soltarse, pero aún no podía separar la decoración de la gema negra. El pequeño usó sus 4 patas, poniendo toda su fuerza en ello. Esa desesperada lucha finalmente hizo que la decoración comenzara a soltarse poco a poco. Con un chasquido, la gema negra finalmente se desprendió de la decoración irritante, pero el pequeño también cayó hacia atrás debido a eso. Sabía que su nuevo cuerpo era muy frágil. No había nada que pudiera hacer, excepto rezar para no lastimarse. Después de rodar varias veces, cayó al suelo con las patas hacia arriba. Su frágil cuerpo le dolía tanto que el pequeño hizo una mueca de dolor. Si aún tuviera el cuerpo de su vida anterior, caer de un acantilado de 10.000 pies no le haría daño. Justo entonces, sintió una presencia increíblemente poderosa. Un estruendo hizo que numerosas gemas cayeran de la montaña de oro. No sabía qué era ese poder, porque hasta el espacio se estaba distorsionando. Podía sentir claramente un ser poderoso al otro lado, preparándose para atravesar. Sabía muy bien que, incluso su antiguo yo, tras 999 años de cultivo, tal vez no pudiera derrotar a esa presencia. Aún así, se negó a rendirse, pues era un orgulloso Imude negro. En ese momento, la distorsión espacial creció aún más, y la energía azul en ebullición formó un contraste marcado con su pequeño cuerpo. En la fracción de segundo en que la distorsión se formó por completo, una garra dorada atravesó desde adentro. Poco después, surgió un ojo majestuoso de otra dimensión. Cuando la figura finalmente atravesó el espacio distorsionado, lo que apareció ante el pequeño fue un enorme dragón dorado. El pequeño no pudo evitar pensar, ¿estaba ella intentando intimidarlo con su aura? Pero él nunca tendría miedo así. Reunió todas sus fuerzas y le respondió con un pequeño rugido de dragón. Esa escena dejó al dragón dorado completamente aturdido. Miraba su pequeño cuerpo. Ella se dio cuenta de que la aura que había liberado antes era demasiado intensa. Entonces, extendió su larga cola dorada y gentilmente apoyó la espalda del pequeño. ¿Te asusté?, preguntó suavemente. No necesitas tener tanto miedo. Quizás esta forma te haga sentir un poco más seguro. Mientras hablaba, el enorme dragón dorado se transformó en una mujer rubia. La mujer se presentó al pequeño. Dijo que su nombre era Cristina. Luego, recordó que el pequeño no había comido nada aún. ¿Tienes hambre?, preguntó. Pero ella no tenía idea de que, antes de reencarnar, el pequeño era un emoji negro a punto de convertirse en un verdadero dragón. Pasar un mes entero sin comida no habría sido nada, pero ese era su cuerpo anterior. Este cuerpo frágil no podía manejar el hambre. Su estómago pronto comenzó a rugir. El pequeño se sintió increíblemente avergonzado. «Esto es muy embarazoso». Intentó hacer el sonido más bajo, pero su cuerpo se negó a escuchar y rugió de todos modos. Pensó para sí mismo que, aunque el instinto
instinto controlara su cuerpo, su mente aún necesitaba mantenerse clara. Cuando Cristina sacó algo del aire, el pequeño inmediatamente se mostró desconfiado. ¿Qué estaba haciendo esa dragona? ¿Y qué era eso en su mano? En el momento en que Cristina abrió el extraño recipiente, un aroma dulce y fresco de leche se esparció. En cuanto el pequeño lo sintió, supo que era algún tipo de leche de bestia, pero aún necesitaba tener cautela. Desafortunadamente, los instintos de su cuerpo rápidamente vencieron su razón. Sus ojos brillaron al mirar a Cristina. Después de tragar un buen trago de saliva, dudó, preguntándose si debería tomar la botella de leche de bestia. No, esto está mal. Debería alejarme de Cristina, pensó, viendo su expresión cautelosa. Pero, tentada, Cristina dijo con calma, como no quieres, creo que tendré que llevarlo de vuelta. Ese movimiento hizo que los instintos del pequeño tomaran el control nuevamente. Su cuerpo inmediatamente agarró la botella de leche de bestia. Observaba al pequeño bebé con avaricia. «Estabas muriendo de hambre, ¿no?», preguntó Cristina sonriendo. Pero en ese momento, el pequeño estaba lleno de confusión. ¿Qué tipo de leche de bestia era esa? ¿Por qué sabía tan bien? Su reacción adorable hizo sonreír a Cristina. «Está bien. Si no te importa, pequeñín, ven conmigo». Mientras hablaba, Tina extendió la mano en su dirección. «Este mundo está lleno de delicias que hacen agua a la boca, y todas están esperando a que las pruebes». Aunque el pequeño no entendía completamente todo lo que decía, sabía que Tina lo invitaba a ir con ella. Además, ella no parecía tener la intención de hacerle daño, y ese lugar no tenía nada más que montones de tesoros. Más importante aún, los fuertes instintos de su cuerpo le decían que sobrevivir solo sería extremadamente peligroso. Claro que esto definitivamente no era porque la leche de bestia supiera bien. Entonces, el pequeño extendió su pequeña garra y delicadamente tomó la parte del vestido de ella. Al ver eso, Tina también se inclinó. «Bienvenido a casa, pequeñino. Pensé que no lograrías llegar a tiempo. Estoy tan feliz de que hayas podido venir a este mundo vivo». Sus palabras dejaron al pequeño profundamente confundido. «¿Ella me está agradeciendo por haber nacido?», pensó. Aunque era bastante embarazoso, no parecía haber malicia en sus palabras. Quizás era porque el antiguo dueño de este cuerpo ya había muerto. Pensando en ello, el pequeño levantó su garra y le entregó la gema negra. Tina preguntó, confundida, «¿Es un regalo para mí o quieres que lo guarde para ti? Espera, ¿estás tratando de consolarme? Esto es muy adorable. Entonces, a partir de ahora, por favor, cuida bien de mí, pequeñín». Mientras estaba en sus brazos, el cachorro miró hacia atrás y pensó en silencio. «Aunque no sé quién fuiste, gracias por darme esta vida. Que descanses en paz». Al mirar sus débiles garras, el cachorro juró en silencio que, en esta vida, nunca moriría impotente como lo hizo en la vida anterior. Se haría aún más fuerte, fuerte lo suficiente para que nadie pudiera hacerle daño de nuevo, aunque eso significara usar todo lo que pudiera o recurrir a cualquier medio necesario. Después de eso, pasó un mes. Un día, el cachorro despertó en su cama y se estiró lentamente. Luego, se preparó para comenzar su meditación matutina. Al principio, ese cuerpo extraño y frágil lo hizo entrar en pánico, pero poco a poco fue acostumbrándose a este estado joven. El talento de ese cuerpo era extremadamente poderoso. Incluso cuando no circulaba activamente su energía, se reunía automáticamente hacia su corazón. Sus instintos le decían que esa energía se llamaba magia. Al principio, esa energía desconocida lo hizo pensar que algo estaba mal con su cuerpo, pero después de ver a Tina usar el mismo poder, finalmente entendió que la magia era común en ese lugar. Gracias a eso, el cachorro rápidamente formó un nuevo núcleo interno. Esto lo hizo suspirar de admiración. Ese poder era realmente puro. Un cuerpo recién nacido combinado con una energía tan pura era prácticamente el punto de partida perfecto. Lo único que lo hacía infeliz era el extraño observador que permanecía a su lado. Esa cosa lo observaba día y noche, y no necesitaba dormir. Era algo que Tina había convocado para la seguridad del cachorro, ya que no se sentía cómoda dejándolo solo. Debido a la existencia de esa criatura, el cachorro aún no había podido entrenar adecuadamente. Cada vez que intentaba salir por la puerta, la criatura molesta corría directo hacia Tina y se lo contaba. Afortunadamente, durante ese tiempo, el poder del cachorro creció de forma constante. Pensó para sí mismo que, si las cosas seguían así, pronto podría intentar usar magia de movimiento espacial, pero antes de eso, necesitaba lidiar con el incómodo observador detrás de él. Si tan solo pudiera luchar contra la criatura, las cosas serían mucho más fáciles. Lamentablemente, las cosas no iban a suceder como él quería. En ese momento, el mayor problema que le molestaba era el habla. Ese cuerpo aún era muy joven y la estructura de su boca no estaba totalmente desarrollada.
Sin otra opción, solo podía esperar que ese cuerpo creciera lentamente, justo cuando el incómodo observador seguía elogiándolo, haciéndolo sentir increíblemente avergonzado. De repente, el cachorro percibió una oleada familiar de magia. Así es, era Cristina. En el momento en que la vio, el cachorro corrió hacia ella sin dudar, porque ya era hora de su comida. Pero Cristina pensó que había salido a recibirla, y feliz la llamó mi dulce amor, completamente ajena a que el cachorro solo quería comida. Al mirar su adorable carita, Cristina pellizcó sus labios. Entonces, recordó que aún estaba creciendo y que solo leche de bestia probablemente no sería suficiente. Ella le preguntó si quería un poco de carne. Cuando el cachorro asintió, Cristina lo elogió de nuevo, diciendo que era el más inteligente que había visto. Pero no tenía idea de que eso era solo porque, dentro de ese cuerpo débil, vivía un Black Imud que había sobrevivido 999 años. Afortunadamente, la actuación del cachorro parecía funcionar perfectamente y Cristina no sospechó nada. Al mirar su figura diminuta, Cristina preguntó por qué estaba tan pegajoso hoy y si quería que lo abrazara, pero no había forma de que el cachorro actuara así de verdad. Solo estaba tratando de complacerla para conseguir comida. Aún así, su apariencia linda e inocente inmediatamente iluminó los ojos de Cristina. Ella no pudo evitar elogiarlo. Dijo que era el mejor cachorro que había visto. Solo después de un buen rato, finalmente se acordó de que era hora de la comida. Entonces, Cristina tomó una botella de leche de bestia y se la entregó al cachorro. Al recibir la leche de sus manos, el cachorro pensó que su gran actuación no había sido en vano. Después de todo, cada vez que se alimentaba así, Cristina generalmente se sentaba a su lado y conversaba con él. Para ser honesto, al cachorro no le gustaba escuchar constantemente las historias de los demás. Cristina aún no tenía idea de que él podía entender todo lo que decía, pero al oírla hablar y compartir sus pensamientos, el cachorro veía lo feliz que se ponía al sonreír. Gracias a Cristina, que siempre hablaba con él, el cachorro reunió mucha información sobre ese mundo. Justo en ese momento, Cristina habló de nuevo. Mi pequeño, ¿ya terminaste tu leche? ¿Podrías hacer algo lindo para mí, por favor? Esa solicitud hizo que el cachorro dudara de inmediato. Después de todo, habían pasado por un mal momento. Sabía que se estaba convirtiendo en un verdadero dragón. ¿Cómo podría actuar de manera tierna por una simple botella de leche de bestia? Sin embargo, por alguna razón, realmente hizo exactamente lo que Cristina quería. Hizo un truco encantador. Tenía que ser por causa de ese cuerpo maldito. Desde que recibió su bondad, debía devolverle el gesto de manera adecuada. Pensando en eso, el cachorro dejó de preocuparse. Mientras Cristina estuviera feliz, eso era suficiente, pero lo que acababa de hacer aún lo dejaba profundamente avergonzado. Al ver al cachorro así, Cristina extendió la mano, tocó su frente y le dio una sencilla bendición. Al escuchar sus palabras sinceras, el cachorro no tuvo más remedio que admitir que ella realmente era amable. Era cierto. Cristina era una persona cálida y amorosa. Cada pequeño gesto que hacía que esa ternura fuera fácil de sentir. Eso era algo que el cachorro nunca había conocido en su vida anterior. No sabía siquiera cómo debería corresponderle. Eso le recordaba a alguien de su vida anterior. Esa persona le había preguntado una vez, ¿realmente amas tanto el cultivo? Repetir el mismo entrenamiento monótono día tras día solo para elevar tu reino, ¿realmente te hace feliz? Pero cuando el cachorro le reveló su objetivo, ella se rió, llamándolo tonto por no poder responder una simple pregunta. El cachorro quiso preguntarle qué derecho tenía a decir eso, pero ella solo sonrió y se rió de nuevo. ¡Qué idiota! Exactamente por eso nunca has sentido verdadera felicidad. O tal vez simplemente no sabes lo que es ser admirado o realmente amado por alguien. Sin embargo, el cachorro dijo que esas cosas no eran útiles para él, ya que estaba a punto de convertirse en un dragón. Entonces, ¿por qué perder tiempo con esos asuntos mortales? Ella encontró esas palabras terriblemente frías, pero tal vez eso también era parte de su encanto. Entonces, el cachorro la cuestionó. ¿No eres la misma? Estás a punto de convertirte en una zorra de 10 colas. Entonces, ¿por qué todavía te aferras a esas cosas triviales? Pero ella le dijo al cachorro que quería convertirse en humana. Al ver su confusión, explicó, suena loco, ¿verdad? Pero encontré a alguien que me ama. Incluso después de descubrir que soy una zorra de 9 colas, él me ama profundamente. Cuando alguien te ama así, naturalmente quieres devolver ese sentimiento, ¿no? Espero que algún día tú también lo entiendas. Claro, cuando estés vieja, incluso si algo así te sucede, probablemente ni te darás cuenta. Sus palabras hicieron que el cachorro sintiera que realmente creía que algo así le podría pasar a él algún día. Aunque no quería arruinar su buen humor, aún así lo advirtió.
Si te conviertes en humana, nunca podrás volver aquí, pero si las cosas realmente salen como esperas, espero que tengas una vida hermosa y estés al lado de la persona que amas. Sin embargo, esas palabras hicieron que ella asumiera una expresión inexpresiva. El cachorro no pudo entender por qué reaccionó de esa manera y tampoco comprendió la extraña cosa que dijo a continuación. Eso solo la irritó aún más y gritó: «Eres realmente un cabeza de bloques». Después de decir eso, se dio la vuelta, con cara de enfado, y se preparó para irse. Pero antes de irse, sonrió al pequeño y le dijo que, aunque él era denso, aún estaba agradecida por todo lo que había hecho. En ese momento, el pequeño no entendía del todo lo que quería decir. Con el tiempo, aprendió a lo que ella se refería al devolver sentimientos sinceros. Unos días después, Cristina regresó por medio de magia espacial. Cuando volvió, quedó atónita con lo que vio. Nunca esperó ver al pequeño ya de pie, dando su primer paso. Lo que no sabía era que el pequeño solo estaba mostrando su progreso. En otras palabras, pronto podría deshacerse de esos ojos brillantes. Al ver al pequeño así, Cristina se cubrió la boca sin saber qué hacer. Entonces de inmediato lo abrazó con fuerza. Dijo que no sabía qué hacer con una criaturita tan adorable, pero luego de pensar, recordó que realmente había traído algo para él. Al ponerlo en el suelo, sacó una pequeña bolsa de tela. Le dijo al pequeño que, aunque sus dientes aún no estaban completamente desarrollados, debería poder comer eso. Dentro de la bolsa había huevos de fénix. Un fénix era un ave inmortal, que renacía de la muerte continuamente. Al oír a Cristina describir el ave, el pequeño pensó que sonaba mucho como un ave roja, pero honestamente no le importaba de qué tipo de huevo se trataba. Simplemente arrastró la bolsa que Cristina le había dado. Luego, con sus pequeñas garras, comenzó a rebuscar en el contenido. Después de un rato, el pequeño sacó uno de los huevos, observándolo atentamente mientras pelaba la cáscara. Los ojos de Cristina brillaron mientras se cubría la boca, pero la mirada del pequeño permaneció fija en el huevo de fénix pelado frente a él. Abrió su pequeña boca. Con solo algunos dentitos, dio una mordida. El sabor del huevo de fénix era tan bueno que no pudo parar de comer. Ver al pequeño disfrutar tanto de la comida finalmente hizo sentir alivio a Cristina. Ella estaba preocupada de que no le gustara, ya que esos huevos de fénix eran un bocadillo especial, horneados con el fuego de un dragón rojo. Mientras el pequeño se maravillaba con el increíble sabor y el ligero toque de magia del fuego dentro del huevo, Cristina sacó otra botella de leche de bestia. Le dijo que no comiera tan rápido, sugiriendo que podría beber un poco de leche junto con los huevos. Al fin y al cabo, hasta el estómago de un pequeño necesitaba cuidados. Pero en ese momento, el pequeño estaba completamente absorto en el sabor de los huevos horneados. La textura suave y la esencia de la tierra eran simplemente demasiado buenas. Después de terminar uno, inmediatamente quiso otro. Justo entonces, el pequeño notó un huevo peculiar. No solo era especialmente rojo, sino que también era increíblemente duro. Aún así, pensó que habría muchos otros huevos además de ese, así que podría guardar ese huevo para más tarde. Después de un tiempo, la barriguita del pequeño estaba increíblemente llena, pareciendo una bolita redonda debido a todos los huevos de fénix. Cristina no esperaba que su apetito fuera tan voraz, entonces dijo que iría a buscar más. Le pidió al pequeño que descansara allí adecuadamente y prometió que volvería pronto. Al oír eso, el pequeño simplemente movió su patita. Honestamente, ni él podía creer que había comido tanto. Parecía que tendría que pasar un tiempo digiriendo todo. Después de eso, el pequeño se quedó dormido. Al despertar, se estiró perezosamente y soltó algunos pequeños gruñidos. Notó que no había nadie cerca, pero su mirada fue rápidamente atraída hacia una canasta. Dentro de ella, había más huevos de fénix. Al igual que antes, Cristina debió pasar mientras él dormía. El pequeño se preguntó si debería tomar otro, ya que la última tanda parecía estar casi digerida. Además, comer otro huevo de ave probablemente no le haría mal, porque era muy codicioso. Su meta era absorber magia del fuego. Con ese pensamiento, el pequeño voló hacia un huevo algo rojizo. Al mirar el huevo de fénix frente a él, recordó que era el que era especialmente duro antes. El pequeño sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarse a ese huevo. Como nadie estaba mirando, ¿no sería esa la oportunidad perfecta? Extendió su pequeña garra. En el momento en que lo hizo, una poderosa fuerza se concentró a su alrededor. Entonces, balanceó su pequeña garra y golpeó el huevo con todas sus fuerzas, produciendo una explosión sonora. Esa fuerza chocó contra el huevo de fénix, pero, sorprendentemente, el huevo permaneció completamente ileso. No había ni una sola fisura. La escena
escena hizo que el pequeño retrocediera instintivamente varios pasos. Al ver lo terco que era el huevo, decidió usar su verdadera habilidad y dejar de contenerse. Un simple huevo de pájaro no debería forzarlo tanto, pero era una buena oportunidad para medir su fuerza actual. Entonces, el cuerpo del pequeño se elevó lentamente del suelo. En un instante, una energía poderosa y misteriosa surgió a su alrededor. Cuando esa energía alcanzó su pico, apareció el fantasma de un aterrador dragón negro. El rugido del pequeño resonaba como un grito de dragón. Era el cuerpo de su vida pasada. En ese preciso momento, la esfera de energía flotante frente al pequeño disparó hacia el huevo de Fénix. Tras lanzar su ataque, el cuerpo del pequeño cayó de nuevo al suelo. Vio varias fisuras aparecer finalmente en el huevo de Fénix y se llenó de alegría. Como esperaba, su poder seguía siendo incomparable. Era hora de saborear la recompensa por todo su esfuerzo. Pero, en el momento en que su pequeña garra tocó el huevo de Fénix, las fisuras en la cáscara se abrieron. Lo que realmente dejó al pequeño incrédulo fue la criatura que salió del huevo. Parecía una paloma. El pequeño pájaro incluso acarició cariñosamente la frente del pequeño con su diminuta garra. Esto lo dejó aún más confundido. ¿Cómo podía un pájaro salir de un huevo con ese nivel de calor? A estas alturas, ya debería haber sido cocido hace mucho tiempo. Lo que más sorprendió al pequeño fue el aura que esta criatura exhalaba. Estaba formada por una fusión de energía de fuego y el propio poder del pequeño. El pequeño inhaló profundamente. Su ataque acaba de ser absorbido por esa cosita. Esa era la fuerza que había trabajado tan duro para reunir durante tanto tiempo. Y ahora todo eso había ido directo a esa criatura. Se había esforzado tanto para recolectar ese poder. ¿Qué era exactamente ese pequeño ser que piaba? Por la forma en que actuaba, parecía que intentaba consolar al pequeño. Pero, ¿por qué estaba tan pegado a él? ¿O será que los fénixes eran así? No, ese pájaro era una especie nacida de un huevo. Juzgando por la situación actual, esto tenía que ser una respuesta de impresión. Entre colibríes divinos, de hecho, había criaturas con rasgos similares. Para confirmar su intuición, el pequeño decidió ponerlo a prueba, y, como se esperaba, no importaba dónde corriera, el pequeño pájaro lo seguía de cerca. Incluso cuando el pequeño corría en círculos, el pájaro lo perseguía como una pequeña sombra. Ese comportamiento hizo que el pequeño estuviera aún más seguro de que definitivamente estaba imprimiendo. Como si se hubiera movido demasiado, el pequeño ya estaba exhausto y quería volver a descansar. Extendió sus pequeñas alas, pero al volar al aire, se dio cuenta de que el pequeño pájaro no parecía capaz de agitar sus alas como él. Aún así, el pequeño pensó que ya estaba lo suficientemente cansado. ¿Por qué debería preocuparse por el pájaro? Sin duda, él descubriría algo por su cuenta, pero gradualmente, el sonido de los pidos en sus oídos se volvió más silencioso. Esto hizo que el pequeño se sintiera extraño. Miró hacia abajo y se dio cuenta de que el pequeño pájaro estaba llorando. Pero, en el momento en que el pequeño recordó que esa criatura le había costado todo su poder, él trabajó tan arduamente para reunir que apretó los dientes de ira. Poco después, Tina regresó y caminó lentamente hacia donde estaba el polluelo, murmurando: «Oh, querida, puedo estar un poco retrasada, pero volví lo más rápido que pude. Espero que el pequeño no tenga hambre». Pensando en eso, aceleró el paso al ver las cáscaras de huevo rotas esparcidas por el suelo. Tina supuso que el polluelo había comido los huevos restantes y se había quedado dormido, pero la escena ante ella la dejó completamente atónita. Dentro del nido no solo había un polluelo, sino también un extraño pajarito. Eso dejó a Tina profundamente confundida. ¿Sería por esos huevos de antes? Justo en ese momento, el pajarito despertó lentamente. Al ver a Cristina frente a él, comenzó a piar fuerte. Eso sorprendió aún más a Tina, porque el pequeño pájaro parecía estar protegiendo a su dueño. La aura que él emitía era, de hecho, una fusión de pura magia de fuego y poder oscuro. Más extraño aún, no había forma de que el pájaro no sintiera la imponente aura de dragón que emanaba de ella. Aún así, él se esforzaba por soportarla. Eso superó completamente las expectativas de Tina. Era claramente un pájaro sagrado de fuego, que siempre había vivido en el jardín de los dioses, y ahora estaba protegiendo a un dragón negro. Era casi como si el destino hubiera unido a los dos. Frente a aquel pequeño pájaro, que ni siquiera la dejaba tocar al polluelo, Tina pensó que no había forma de usar la fuerza contra una criatura tan pequeña. Entonces, el recién despertado polluelo extendió su pequeña garra. Atrapó al pajarito, que seguía piando sin parar porque acababa de despertar. El polluelo abrió la boca y bostezó. Tina era la benefactora que lo había estado alimentando. Sin embargo,
ese pájaro tonto se atrevió a actuar de forma tan irrespetuosa hacia ella. Entonces, el polluelo agarró al pajarito y lo apretó sin compasión. Al ver eso, Tina sonrió extrañamente. Realmente no podía entender cómo una criatura tan extraña había salido de esos huevos. Al final, solo debería existir una fénix en cada generación. Solo después de la desaparición de la fénix anterior, nacería una nueva fénix dentro de 100 años. Entonces, ¿qué era exactamente ese pequeño? Recordaba claramente que la fénix de esta generación todavía debía existir. Eso hizo que Tina se preguntara si algo anormal había ocurrido en el mundo o si esto era algún tipo de presagio. Una fénix que protegía la oscuridad había aparecido. Era aún un polluelo. Enfrentando la situación, Tina naturalmente no pudo ignorarla. Levantó la mano y convocó al espíritu que había estado observando. El polluelo le dijo al espíritu que se encontraría con Pasias, un anciano del clan del dragón rojo. Pasias controlaba el poder del fuego. ¿Estaría criando un polluelo también? Tina quería discutir la situación de los polluelos con él. Cuando el espíritu asintió, sin dudar, en vigilar al polluelo por ella, Tina sonrió y agradeció. Luego, se volvió hacia el polluelo y le pidió que se comportara mientras ella estuviera fuera. Aunque el polluelo lo sintiera en la superficie, solo para agradarla, pensaba en secreto que si Cristina salía, eso significaría que tendría más tiempo libre. Tina se sintió un poco reacia a dejar a los 3 pequeños allí, pero por alguna razón sentía que el polluelo estaría bien. Lo que había visto en el polluelo no era solo madurez e inteligencia, parecía tener su propio conjunto de valores. Su manera precisa y compleja de controlar la magia estaba muy por encima de lo que la mayoría de los polluelos podría comparar. Aunque Tina ya sabía desde hace tiempo que el polluelo era inusual, aún no entendía lo que su maestro había hecho con ella antes de confiarle al polluelo. Pero, para Tina, nada de eso realmente importaba, porque, no importando qué tan común fuera el polluelo, ella ahora era su guardiana y maestra. Mirando su carita, Tina dijo suavemente que volvería pronto, pero entonces, de repente, recordó algo que había oído, que el hijo de Pasias era un genio. Quizás esta cría pudiera ayudar a la chiquita, y si se hicieran amigos sería aún mejor. Finalmente, Tina le recordó a Ray que, si algo pasaba, tenía que avisarle de inmediato. Más importante, le señaló a la chiquita y pidió que mantuviera distancia de Ray. Pero en ese momento, lo único que pensaba la chiquita era por qué aún no se había ido. Luego, Tina extendió la mano y pellizcó la suave mejilla de la chiquita. Después, le dio un beso en la cara. La chiquita se sonrojó tanto que no supo cómo reaccionar. Mientras tanto, Tina sonrió y dijo que volvería lo antes posible. Observando a Tina mientras estaba a punto de cerrar la puerta, la chiquita pensó que, al fin, se había marchado. Ahora podría disfrutar de un poco de paz. Esa libertad tan ansiada hizo que la chiquita rugiera a sus anchas. Su rugido asustó al pajarito a su lado. En realidad, si la chiquita fuera solo un bebé, probablemente habría obedecido las instrucciones de Tina. Pero, siendo una dragona negra y malhumorada, ¿cómo podría estar callada en una cuna? Esas reglas inútiles hacían imposible que la chiquita pudiera hacer un entrenamiento apropiado. La chiquita miró a Ray sobre ella y pensó que, probablemente, no le importaría si daba una vuelta por el patio. Justo en ese instante, el pajarito al lado de la chiquita llamó su atención. Su apariencia adorable e inocente oscureció la expresión de la chiquita. Esa cosita estaba actuando como si fuera mimada, pero, después de pensarlo, la chiquita decidió llevarla. Con ese pensamiento, agarró al pajarito con la boca y lo lanzó a su espalda. Tenerlo sentado en su espalda sería molesto y trastornador, pero dejar que fuera de carona no sería gran cosa. Podría simplemente fingir que el ave no estaba allí. Pensando en esto, la chiquita caminó lentamente hacia la puerta, mirando la puerta firmemente cerrada frente a ella. La chiquita pensó que, si saltaba, podría alcanzar la manija. Entonces, retrocedió con las patas traseras, acumulando fuerza, mientras se preparaba para intentarlo. Instantáneamente, sus patas empujaron el suelo y su cuerpo disparó hacia la manija. Tiró de ella con su pequeña garra y descubrió que la puerta estaba, de hecho, cerrada, pero ya lo esperaba. Era precisamente por eso que Ray se había mantenido tan tranquilo antes y no había intentado detenerla. Pero, ¿realmente las cosas sucederían como Ray esperaba? Después de todo, la chiquita no era una dragona bebé común. En el momento en que abrió la boca, la magia fluyó hacia su pequeña garra con un suave impacto. La puerta estaba siendo empujada hacia abrirse por la chiquita. Al aterrizar de nuevo en el suelo, la chiquita se volvió a mirar a Ray, curiosa por su reacción. Ray informaría eso de inmediato a Cristina, pero, para sorpresa de la chiquita, Ray solo dejó escapar un suave suspiro. Su reacción casi parecía permitir que la chiquita saliera. Eso dejó a la chiquita profundamente confundida. ¿Por qué haría algo así Ray? ¿Salir sería de alguna manera beneficioso para él?
inútil. Con ese pensamiento, la chiquita estiró su pequeña garra y se preparó para empujar la puerta. Así, finalmente vio todo lo que había afuera. Ese lugar era mucho más grande de lo que había imaginado. Los alrededores eran vastos y vacíos. La chiquita finalmente entendió por qué Ray no la había impedido salir. Incluso si un dragón bebé vagaba por allí, había solo unos pocos lugares a los que podía ir. En realidad, si tuviera que andar sobre dos patas, no iría muy lejos. Ciertamente, no tener magia de movimiento era extremadamente inconveniente, pero ¿cómo podía saber eso Ray? Mientras la chiquita no podía alejarse mucho, él ya se había preparado para esa situación desde el momento en que llegó allí. La chiquita observó detalladamente todo a su alrededor. Siempre que Cristina usaba magia de teletransportación, él observaba de cerca y podía sentir claramente el flujo de esa energía. Con su poderosa percepción y control preciso sobre la magia, aprendió la magia de teletransportación casi sin esfuerzo. Al ver el hechizo casi completo frente a él, Ray quedó completamente atónito. Entró en pánico de inmediato, pero ya era demasiado tarde. Aunque Ray quisiera contarle a Tina, sería inútil. El pequeño ya había completado la magia. Cuando el pequeño llamó suavemente, «¡Teletransporte!», el círculo mágico a su alrededor distorsionó el espacio. En el siguiente instante, sus figuras aparecieron sobre un bosque, bajo un cielo azul con nubes blancas. Montañas vastas se extendían a la distancia. El pequeño, viendo todo lo que había delante de sus ojos, pensó que ese era el mundo fuera del nido. Aunque ya sabía que ese mundo era completamente diferente a su pasado, verlo con sus propios ojos lo dejó profundamente impactado. Pero luego, el pequeño recordó que todavía estaba alto en el aire. Después de temer quedar atrapado en algún lugar al teletransportarse, había elegido deliberadamente el cielo vacío como destino. Mientras el pequeño pájaro intentaba lo mejor que podía para llevarlo en vuelo, su intento fue completamente inútil. La razón por la cual el pequeño no había volado antes era porque había agotado toda su fuerza en el hechizo de teletransporte. Su cuerpo debilitado no podía ni abrir sus alas. Afortunadamente, al menos había llevado a Ray y al pequeño pájaro con él. El entorno desconocido dejó a Ray extremadamente confundido. Flotaba en pánico, sin saber qué hacer. Eso confundió aún más al pequeño. Tina había hecho que el teletransporte pareciera tan fácil. Entonces, ¿por qué Ray estaba tan asustado? Cuando el pequeño lo hizo, sin pensar demasiado, esa reacción tenía sentido. Si cada pequeño pudiera usar magia de teletransporte, Tina no habría convocado a Ray para cuidarlo en primer lugar. Pero ahora que las cosas se habían descontrolado, ¿cómo debería el pequeño solucionar esto? Aún así, dado que las cosas estaban así, solo podía enfrentar la situación con calma. Después de todo, las cosas siempre tienen una forma de resolverse. El hecho de poder usar magia se descubriría tarde o temprano. Pensar demasiado ahora no resolvería nada. Mirando al pequeño pájaro frente a él, que parecía estar intentando tranquilizarlo, el pequeño extendió su pequeña garra y acarició suavemente su frente. Luego, decidió primero averiguar dónde estaban. Su grupo comenzó a buscar por el bosque, pasando por hormigas marchando a lo largo del camino y asustando a los peces en el lago. El lago reflejaba sus figuras mientras avanzaban. Después de un rato, encontraron un enorme árbol para explorar los alrededores y confirmar su ubicación actual. El pequeño voló hasta la cima del árbol y Ray y el pequeño pájaro también lo siguieron. En poco tiempo, el pequeño notó un lugar muy inusual. Al mirar esa extraña escena, pensó que ese lugar debería ser el nido de Cristina. Entonces, así es como se veía por fuera. Una enorme cantidad de magia rodeaba todo el nido, que parecía haberse fundido con la tierra. Tras un breve periodo, el pequeño sintió que ya había visto suficiente. Probablemente era hora de volver. Como se había teletransportado accidentalmente allí, estaba manteniendo la guardia alta todo el tiempo. El pequeño se preguntó si Tina lo elogiaría mucho una vez que supiera que ya había dominado la magia de teletransporte. Tal vez incluso lo ayudaría a volverse más fuerte, pero era mejor no revelar demasiado, por si ella sospechaba. Justo en ese momento, un cierto aroma llamó de repente la atención del pequeño. Su corazón temblaba. ¿Qué olor era? ¿Ese? La fuente del aroma lo atraía intensamente, haciendo que el pequeño girara sin pensar. Al ver qué era, sus ojos brillaron y se lanzó de inmediato hacia ello. Lo que había encontrado era, de hecho, una raíz de ginseng salvaje. Lo que más sorprendió al pequeño fue la energía contenida dentro de ella. Según sus sentidos, ese ginseng debería tener más de 1000 años. Como era de esperar, cualquier cosa que creciera cerca del nido de un dragón era extraordinaria. Si se lo comiera, deberías recuperar tu fuerza muy rápido.
Sin embargo, cuando el cachorrito se acercó con su patita, Rey lo detuvo de inmediato. El cachorrito se quedó confundido, sin entender qué estaba intentando hacer. Al ver a Rey bloqueando su camino, el cachorrito no podía comprender por qué ese espíritu molesto estaba allí. Era, de hecho, tan problemático como siempre. Afortunadamente, el pajarito hizo su movimiento en ese momento. Con un solo golpe, derribó a Ray, que intentaba detenerlos. El cachorrito aprovechó la oportunidad para agarrar el ginseng. Aunque el ginseng era mucho más pesado de lo que esperaba, el cachorrito necesitaba comerlo todo ahora. Pero, después de masticar solo un par de veces, el ginseng empezó a moverse. Se soltó de los dientes del cachorrito, saltó de su boca y cayó al suelo. Entonces, su viejo rostro arrugado abrió los ojos de repente. El ginseng comenzó a gritar a todo pulmón, dejando al cachorrito congelado en su lugar. No tenía idea de lo que estaba pasando. Incluso un espíritu ginseng no debería comportarse así. Las raíces que acababa de tragar parecían extrañamente incorrectas. El pajarito piaba ansiosamente mientras corría hacia el cachorrito, como si preguntara qué estaba mal. Pero, a esas alturas, el cachorrito ya estaba mareado. No sabía qué era eso, pero definitivamente no era ginseng. A medida que su conciencia se volvía borrosa, el cachorrito comenzó a desmayarse lentamente. Incluso después de colapsar, ese extraño ginseng medio comido continuaba gritando. Sus gritos pronto atrajeron a un transeúnte. La persona solo lanzó una mirada al cachorrito. Entonces, una ola de magia verde esmeralda fluyó de su palma. El cuerpo del cachorrito comenzó a flotar lentamente en el aire. Tanto el pajarito como Rey quedaron completamente confusos. Pero lo extraño no terminó allí. Ella alcanzó su manto y sacó una píldora. Después, canalizó su magia con la otra mano, controlando la píldora y enviándola hacia el cachorrito. Después de que el cachorrito tragó la píldora, su condición finalmente comenzó a mejorar. En unos días, el cachorrito pareció abrir los ojos, vio una figura extraña y se preguntó si esa era la que lo había salvado. Pero en ese momento, el cachorrito solo podía sentir lo que sucedía a su alrededor. No podía reaccionar para nada. Tras la partida de la figura extraña, el cachorrito perdió el apoyo de la magia y lentamente aterrizó de nuevo en el suelo. Al ver esto, el pajarito y Rey corrieron hacia él, preocupados. Mirándolos, el cachorrito no pudo evitar pensar que solo necesitaba un poco de descanso. Entonces, no necesitaban llorar. Mientras tanto, Tina llegó al nido del señor de los dragones rojos. Mirando al dragón rojo frente a ella, cuyo cuerpo estaba envuelto en el poder de las llamas, Cristina dijo lentamente: «Ha pasado tiempo». «¿Pasias?», respondió. De hecho, ya había pasado un buen tiempo. «Entonces, líder de los dragones dorados, viniste aquí sin invitación esta vez. ¿Cuál es realmente el motivo? Espero que me des una respuesta satisfactoria o suficiente para que valga mi tiempo». Al escuchar esto, Cristina bajó la cabeza levemente y dijo en tono apologético: «Lamento estar aquí sin invitación, pero estoy aquí para informarte de algo. El cachorrito del dragón negro ha nacido». En el momento en que se dijeron estas palabras, el señor de los dragones rojos no pudo contenerse más. Miró a Tina con incredulidad, mientras ella se mantenía calmada. «Todavía no le he informado al señor dragón». Al escuchar esto, Pasias preguntó, confundido: «Entonces, ¿por qué viniste a mí primero?». Cristina respondió: «Esa criatura todavía es muy joven, necesita tiempo para crecer, experimentar el mundo y construir su propia comprensión de sí misma. Durante ese tiempo, espero que pueda ser el apoyo de esa criatura y evitar que Lord Rodeza interfiera». Esto dejó a Pasias aún más confundido. «¿Qué tiene esa criatura que vale tanto esfuerzo de tu parte?». Antes de que pudiera terminar, Tina le dijo: «Por el poder que lleva dentro y porque eso despertó a una nueva Fénix». Al escuchar esto, Pasias se quedó instantáneamente impactado. Una nueva Fénix, la Fénix de esta generación, no debería haber desaparecido aún. Si el señor dragón se entera de esto, sin duda adoctrinará a esa niña sin dudar. La forzará a someterse a su voluntad. Si decide que la niña podría convertirse en una amenaza, intentará destruirla. Cristina, la anciana de los dragones dorados, realmente eres astuta. Sabías que no rechazaría esta propuesta. Por eso viniste a mí, ¿verdad? Tina solo sonrió, levemente. Tal vez creía que tomarías la decisión sabia. Pasias no negó sus palabras. La elogió por hacer un movimiento brillante, como la única línea restante de los dragones negros. Si esa niña crece, sin duda se convertirá en una potencia de nivel anciano. Conectar a esa niña con mi hijo, que pronto será un anciano de nuestro clan, no sería una mala idea. Enviaré a mi hijo para asegurarse de que le enseñe todo lo que ha aprendido desde que se convirtió en heredero». Al escuchar esto, Tina se inclinó agradecida. «En ese caso, anciano Pasias, me retiraré». Pasias, el señor de los dragones rojos, no intentó impedir que Tina se fuera. Al contrario,
se rió, muy satisfecho, porque ya podía imaginar la expresión de desagrado de esa arrogante anciana dragón dorado, Cristina, cuando ciertas cosas no salieran según su plan. De hecho, Tina ya había percibido las intenciones de Pasias. Como el verdadero resultado podría ir exactamente como quería, aunque la predicción era el único heredero de Big Knights, Pasias. Esa niña no se llevaba bien con él, así que este encuentro ciertamente beneficiaría a la predicción también. Pero ahora era hora de que Tina regresara y revisara a la niña. Se preguntaba si la niña podría estar llorando de hambre y si debería traer más comida. Un mensaje repentino en su mente hizo que sus pupilas se contraigan. Era la señal de Rey, un aviso que Rey solo enviaría en una emergencia. Por eso, un poder avasallador se erguía instantáneamente alrededor de Cristina. En un solo momento, su figura apareció sobre el cachorro. Los demás, al ver a la niña, se desplomaron ante ella. Ella corrió hacia ellos sin dudarlo. Al mirar el cuerpo debilitado del cachorro, no podía entender por qué estaban fuera del nido o qué había pasado exactamente allí. Entonces, miró la hierba bajo Rey. Solo entonces se dio cuenta de la verdad. ¡Mandrágora! ¿Intentaste tragarte todo esto? La mandrágora ya era una planta extremadamente peligrosa por sí sola, y mucho más aún una que crecía en una región llena de magia dracónica, y un cachorro de menos de un mes realmente había intentado tragar una mandrágora que había crecido durante cientos de años. Eso la dejó profundamente impactada, pero lo que más la sorprendió fue que podía sentir el aura de Liz sobre el cachorro. Aunque Liz aún era joven, era la más talentosa entre los cachorros y también pertenecía al lado de Rodessa. Esto podría exponer la existencia del cachorro, pero también fue gracias a esto que el cachorro sobrevivió. Eso hizo que Tina suspirara. Tal vez eso podría considerarse una bendición. Originalmente pensó que la protección de Rey sería suficiente, ya que no había forma de que un cachorro dejara el nido. Pero nunca esperó que el cachorro no solo consiguiera usar la magia de teleportación, sino que lo primero que hizo al escapar del nido fue morder una mandrágora. Mientras esos pensamientos giraban en su mente, la conciencia del cachorro lentamente comenzaba a regresar. Al ver que el cachorro abría los ojos, Tina preguntó suavemente: «Pequeño, ¿te sientes mejor ahora? Lo siento, debería haber sido más cuidadosa». Al ver a Tina así, el cachorro se sintió profundamente culpable. Pensó que ella debería estar culpándose por no poder protegerlo adecuadamente. Pero todo esto claramente había sucedido porque el cachorro actuó por su cuenta. Así que lentamente extendió sus pequeñas garras y la abrazó. Las lágrimas comenzaron a fluir descontroladamente de los ojos de Tina. Entonces, ella extendió su mano derecha hacia el pajarito y dijo: «Dado que esto sucedió, vayamos de regreso y dejemos que todos se recuperen adecuadamente primero». Después de eso, regresaron al nido del dragón dorado. Al sentir su estado, el polluelo se dio cuenta de que no solo había sufrido serias heridas internas, también había una energía extremadamente caótica rondando dentro de su cuerpo. Lo único favorable era que aún estaba vivo. Esto hizo que el polluelo pensara en aquella mandrágora de antes. Gracias a eso, finalmente entendió que este era un mundo completamente diferente. No importaba cuán familiar pareciera algo o cómo oliera, no podía actuar solo basándose en la experiencia de la vida anterior. A partir de ahora, tenía que ser mucho más cauteloso, pero ahora no era momento de pensar en eso. Lo primero que necesitaba hacer era absorber adecuadamente la energía que había entrado en su cuerpo. En ese momento, el pajarito a su lado parecía estar llorando. El polluelo no pudo evitar abrir los ojos y mirarlo. Ver al pájaro así le hizo recordar repentinamente algo. Ese pequeño ser estaba llorando todo el tiempo, así que el polluelo extendió su pequeña garra para confortarlo, como si intentara decirle que solo tenía un dolor de estómago. La reacción del pajarito también le recordó al polluelo a Tina y Rey. No esperaba que lo trataran con tanta sinceridad. Aunque había vivido cosas similares en su vida anterior, en ese momento nunca lo tomó en serio. Sin embargo, esa sensación no era nada mala, pero de repente, un rayo de luz llamó la atención del polluelo. Eran las lágrimas del pajarito. El pájaro seguía llorando mientras limpiaba las lágrimas en la pequeña garra del polluelo. El polluelo inmediatamente se dio cuenta de que algo no estaba bien, ya que las lágrimas del pájaro parecían contener un poder purificador. Al ver esto, el polluelo no pudo evitar abrir la boca y lamer esa energía pura. Tan pronto como el poder bajó por su garganta y entró en su cuerpo, el polluelo entendió de inmediato que la fuerza que acababa de penetrar en su cuerpo era definitivamente una fuerza purificadora. No solo podía neutralizar veneno, sino que también contenía un leve rastro de magia del fuego. Esto hizo que el polluelo mirara al pajarito. Nunca esperó que ese pequeño ser fuera tan útil. Parecía que realmente había subestimado al pájaro antes, justo cuando todo tipo de pensamientos
surgieron en la mente del polluelo, Tina regresó. Al ver que estaba despierto, preguntó: «Entonces, ¿estás despierto? ¿Dormiste bien?». Cuando vio que ninguno de ellos estaba en peligro serio, continuó: «Debes haber estado aterrorizado, ¿verdad? Aún eres solo un polluelo, por eso te enfermaste. Cuando crezcas, algo como una mandrágora no te afectará». Esto hizo que el polluelo comenzara a confortarla. Sin embargo, después de ver al polluelo así, Tina recordó algo más. Antes, le había escuchado a Ray que el polluelo era capaz de usar magia de teletransporte. Además, se había recuperado de heridas de tal gravedad. Incluso con la ayuda de Lisa, esa velocidad de recuperación aún podría considerarse sin precedentes. Cuanto más pensaba Tina en esto, más inquietante se volvía la singularidad de ese niño. Significaba que nunca crecería como un polluelo común. Pero si Lord Radessa descubriera esto, al ver que Tina de repente se sumía en pensamientos profundos, el polluelo quedó completamente confundido. ¿Por qué parecía tan seria? ¿Qué estaba pasando exactamente? ¿Podría ser que comenzara a sospechar de él? Y sí, tal vez debería usar a la Fénix como excusa. En ese momento, Tina delicadamente colocó al polluelo en el suelo y dijo: «Mi hijo, ahora voy a lanzar la magia de herencia sobre ti». Al ver la expresión confusa en los ojos del polluelo, Tina explicó: «La magia de herencia es un antiguo hechizo espiritual. Es una magia liberada por los dioses sobre el bosque de la sabiduría. También es una magia conceptual que puede fundir conocimientos en el cuerpo de otro ser, permitiendo que el receptor gane los conocimientos y habilidades del conjurador y hasta despierte un dominio totalmente nuevo. Por supuesto, cuánta información y poder se despierten depende de la madurez de la mente del receptor. Por eso, esta magia impone una carga enorme sobre los recién nacidos. Sin embargo, la parte más aterradora de esta magia es que también puede transmitir la comprensión distorsionada y los pensamientos peligrosos del conjurador. Por eso, pocas personas utilizan esta magia. Además, hay una limitación extremadamente rígida. La magia hereditaria solo puede usarse una vez en la vida. Entonces, hijo mío, puedes confiar plenamente en mí». Al escuchar esto, Tina no pudo evitar presionar sus labios juntos. Según su deseo original, solo quería que el pequeño tuviera una infancia común y despreocupada. Pero algunas cosas no podían ocurrir como ella deseaba. La singularidad del pequeño le obligó a tomar esta decisión. Al ver a Tina casi pidiendo su permiso, el pequeño pensó en su vida anterior. Sabía mejor que nadie cuán atenta y amable estaba siendo Tina en ese momento. Pero, a veces, la realidad no sigue lo que uno quiere. Cosas abstractas como la inocencia de la infancia y recuerdos hermosos a menudo se dejaban de lado por la cruel realidad. Primero, al darse cuenta de lo preciosos que eran, esa preciosura ya había desaparecido para siempre. El recipiente que los contenía había envejecido y se había roto hace mucho tiempo, y para ese momento, el jarro no podría llenarse nuevamente. Todo lo que se podía hacer era retirar los trozos rotos uno por uno, pero ya sería demasiado tarde. Aunque Tina quería protegerlo más que nadie, el pequeño aceptó su decisión sin dudar. Al fin y al cabo, todo lo que tenía que hacer era soportar un poco de dolor. Unos días después, una deslumbrante luz dorada llenó todo el recinto. Bajo esa luz, había un círculo mágico magnífico y complicado. Observando el círculo mágico ante ellos, Tina avanzó lentamente, sosteniendo al pequeño. Sin embargo, la energía que emanaba de él hizo que las pupilas del pequeño se contrajeran. Aún a esa distancia, sintió la magia pura presionando su piel como una cuchilla. Al ver esto, Tina lo consoló suavemente. «Está todo bien, hijo mío. No necesitas ponerte tan nervioso». Entonces colocó el cuerpo del pequeño sobre el círculo mágico. El pequeño no pudo evitar preguntarse si todo estaba a punto de comenzar. En ese momento, Tina comenzó a entonar varios hechizos desconocidos. En el instante en que el encantamiento terminó, palabras que el pequeño podía entender resonaron. En nombre de Cristina Larcadia, transmito mi vida y mis recuerdos a la niña que tengo delante. Tan pronto como esas palabras fueron pronunciadas, letras doradas desconocidas aparecieron ante los ojos del pequeño. Luego, como si intentaran grabarse en su cuerpo, inundaron su mente. La expresión del pequeño se contrajo de inmediato al sentir una enorme cantidad de recuerdos siendo forzados dentro de su mente, expandiendo incluso su sentido espiritual. Aunque absorber ese conocimiento causaba un dolor terrible al pequeño, tuvo que soportar, porque todo ese poder se convertiría en suyo. Por lo tanto, no importaba cuán inmenso fuera el poder, lo tragará todo. Cuando el rugido del pequeño resonó, Tina preguntó ansiosamente: «Hijo, ¿estás bien?». Al ver que el pequeño no respondió, ella se apresuró en pánico. Tras levantarlo en sus brazos, siguió preguntando sobre su estado, pues estaba muy preocupada. Las lágrimas empezaron a caer de las esquinas de los ojos de Tina, y, en ese preciso momento, el pequeño sintió ese calor y despertó. De repente, Tina se iluminó inmediatamente.
Funcionó. Estoy tan feliz de que hayas podido pasar por esto. Pero no tenía idea de que el choque de energía casi había matado al pequeño. Entonces, Tina le dijo que había preparado una comida especial con anterioridad y que quería que la comiera rápido para animarse. Al escuchar esto, el pequeño pensó alegremente en la comida preparada después de una experiencia tan dolorosa. Debería ser rica y deliciosa. Sin embargo, el resultado superó completamente sus expectativas. La comida que había preparado Tina era en realidad un montón de hierbas saludables y una sopa especial. Al ver las cosas ante él, el pajarito, de repente, encontró difícil dar un mordisco. Entonces, se volvió hacia Tina y dijo: «No quiero esto, solo quiero leche y huevos de pájaro». Pero Tina no lo dejaría escapar tan fácilmente. Ella le dijo que, si el pajarito terminaba todo, le daría una manzana caramelizada, dulce como ella lo había persuadido hasta ese momento. El pajarito encontró difícil rechazar. Después de todo, no era realmente un niño. Además, había sobrevivido a una mandrágora. Entonces, ¿qué podrían hacerle esas cosas? Con ese pensamiento, el pajarito dio un gran mordisco a la hierba que tenía frente a él, pero el sabor hizo que sus pupilas se encogieran, porque era increíblemente amargo. Al ver eso, Tina solo pudo consolarlo. «Entiendo cómo te sientes, pero aún debes beberlo». Al escuchar esto, el pajarito no pudo evitar preguntarse si esa era la forma de castigo de Tina por haber comido la mandrágora antes. ¿Qué pasaba con ese pájaro? ¿Cómo había sido convencido con golosinas tan rápido? ¿Por qué el pájaro tuvo la suerte de comer algo tan dulce, mientras que el pajarito tenía que masticar esas hierbas amargas? Desafortunadamente, después de que el pajarito terminó todo, Tina le entregó la manzana del amor y le dijo que usara lo dulce para limpiar el lío de sabor de su boca. Después de lamer varias veces, el sabor dulce del azúcar malteado finalmente trajo de vuelta a la vida al pajarito, tras toda esa amargura. Al observar al pajarito así, Tina recordó sus preocupaciones anteriores. En ese momento, pensó que podía haber visto algo incorrecto, así que se sintió ansiosa todo el tiempo. Pero a juzgar por la situación actual, no debería haber problemas. Pensando en esto, Tina de repente le dijo al pajarito que un visitante llegaría ese día. Ella le advirtió que no revelara mucho de sus poderes. Después de todo, un pajarito de un mes que acepta perfectamente una herencia era algo impresionante. Si no se gestionaba bien, podría levantar sospechas en la otra parte. Ese niño no era otro que el próximo anciano del clan del dragón rojo, Prediction. En el momento en que terminó de hablar, una pantalla azul apareció de repente frente al pajarito. Mostraba información detallada sobre Prediction. Esto hizo que el pajarito se preguntara si era un efecto de la magia de la herencia. Pero a juzgar por la reacción de Tina, esta interfaz parecía ser visible solo para el pajarito. Aún así, ese tipo de aviso claro y fácil de entender era bastante útil. Mientras el pajarito pensaba, Tina habló de nuevo. «Usaste mucha energía antes, así que debes tener hambre, ¿verdad? Preparé mucha comida deliciosa para ti». Al ver toda la comida frente a él, el pajarito no dudó más y comenzó a comer grandes bocados. Estaba aún más agradecido por haber aceptado la magia de la herencia antes. En ese momento, Tina pensó un instante y dijo: «Aunque puede ser un poco pronto para hablar de esto, debes empezar a pensar en tu nombre. El nombre de un dragón representa su habilidad innata, y también es el hechizo de activación para la magia del espíritu de las palabras». Esto hizo que el pajarito se preguntara si usar su antiguo nombre directamente sonaría un poco extraño. Aunque todavía estaba bastante aferrado a ese nombre, era uno que le había sido dado por alguien en un recuerdo lejano. Esa persona tenía el apellido Lee y el cuerpo del pajarito era negro como tinta. Él lo nombró Liemo. En aquel entonces, esa persona le había dicho que, después de 1000 años, podría convertirse en una mugue y, tras 10.000 años de cultivo, podría transformarse en un verdadero dragón. Fueron esas palabras las que encendieron la búsqueda del pajarito en su vida pasada. Pero todo eso había pasado hace mucho tiempo, y el rostro de esa persona ya se había desvanecido de su memoria. Justo cuando el pajarito estaba a punto de decirle a Tina que podría elegir su nombre, en ese momento, Tina acarició suavemente su cabeza y le dijo que no había necesidad de apresurarse, que podía tomarse su tiempo para pensar. Sin embargo, el hecho de que el pajarito ya pudiera usar la magia telepática con tanta habilidad y claridad realmente sorprendió a Tina. Parecía que su niño realmente era un genio. No solo podía aceptar la magia de la herencia a tan temprana edad,
sino que también había aprendido rápidamente el truco de la telepatía. En ese momento, el pequeño buscó al pájaro a su lado. Pensó que ese niño también necesitaría un nombre más pronto o más tarde. Pero, mientras Tina estaba sumida en sus pensamientos, una cierta presencia la devolvió a la realidad. Era el momento perfecto. Entonces, Tina le dijo al pequeño que la siguiera y saludara a Prediction. La razón por la que el pequeño aceptó tan rápido fue porque quería aprovechar esa oportunidad para descubrir el nivel de los otros pequeños. Así podría tener un patrón de comparación. Tina utilizó la magia de teleportación, llevando al pequeño y al pájaro con ella. Durante la teleportación, el pequeño también revisó algunas informaciones sobre este mundo a través de sus memorias heredadas. Aunque este mundo era drásticamente diferente de su vida anterior, lo que realmente lo sorprendió fue la propia Tina. Ella no solo era la actual líder del clan Dragón Dorado, también era un dragón de atributo luz con 3.345 años. Además, había sido candidata a Rey Dragón, maestra de un calabozo y equilibradora de la guerra de los demonios celestiales. Esos títulos aterradores dejaron al pequeño profundamente impactado. No lograba entender por qué un dragón de ese nivel se había convertido en su cuidadora. Justo en ese momento, el pequeño finalmente encontró a Wesen Night-Sin-Wan, de quien Tina había hablado. Era el heredero del clan Dragón Rojo. En ese instante, el dragón rojo, Prediction, hizo una reverencia respetuosa. Ha pasado un tiempo, señora Cristina, anhelando a los dragones dorados. Tan pronto como terminó de hablar, su mirada se dirigió al pequeño. Entonces, ¿este es el pequeño del clan Dragón Negro? Al escuchar eso, Tina confirmó con expresión orgullosa. Exacto, aún es joven, pero es extremadamente inteligente. Vamos, saluda, pequeño. Siguiendo las palabras de Tina, el pequeño extendió su pequeña garra hacia él y envió un mensaje telepático. Por favor, cuídame. Pero tras un momento de silencio, Prediction de repente se arrodilló ante el pequeño. Esa acción dejó al pequeño completamente confundido. ¿Qué pasaba con esa mirada en sus ojos antes? ¿Por qué parecía tan llena de hostilidad? Aunque Prediction rápidamente ocultó eso, el pequeño aún quería saber por qué trataba así a un niño que nunca había conocido. ¿Qué exactamente lo hizo mostrar ese tipo de mirada? Cualquiera que estuviera observando podría pensar que el pequeño era su enemigo. Justo en ese instante, el pequeño pájaro que estaba sentado en la cabeza del pequeño de repente se movió. Abrió sus alas, desplumó sus plumas y liberó una presión poderosa. Pero esa presión no tuvo efecto alguno sobre ellos, ya que eran dragones. Incluso Prediction sintió que esa cantidad de poder era insignificante. Aún así, se sintió un poco confundido. ¿Qué tipo de pájaro es ese? No parece común, Tina respondió. Ella es un pequeño de Fénix. Al escuchar eso, Prediction se sorprendió. ¿Un pequeño de Fénix? Pero la anterior Fénix todavía debe estar viva. Tina explicó. Esta es mi primera vez viendo algo así también. Tal vez ha ocurrido algún cambio, ya que no ha despertado completamente aún. Pasias y yo estamos observando la situación por ahora. En el momento en 1900 que se mencionó el nombre de Pasias, Prediction inmediatamente se volvió obediente. No solo eso, sino que esa persona que el pequeño temía que fuera desagradable, en realidad, estaba actuando muy bien frente a Tina. Como era de esperar, no trataba de causar problemas. Tal vez solo había actuado de esa forma anteriormente porque no quería dejar su hogar. Aún así, aquella mirada sutil de antes seguía molestando al pequeño. Tal vez debería ponerlo a prueba un poco. Al ver al pequeño volar de repente hacia él, Prediction lo miró confundido, sin entender lo que intentaba hacer. Entonces, el pequeño extendió su pequeña garra, tocó directamente la frente de Predicción. El cachorrito pensó que ser tocado en la cabeza por alguien que no le gustaba lo haría reaccionar, pero el resultado fue completamente opuesto a lo que esperaba. Predicción no solo no se enojó, sino que miró al cachorrito con un rostro sonrojado. Eso dejó al cachorrito paralizado. ¿Acaso no lo odiaba después de todo? El aura que había liberado antes claramente tenía una sensación hostil. Quizás debería probarlo una vez más. Pero Predicción miró al cachorrito y de repente dijo, «¿Realmente eres tan pequeño?» Al escuchar eso, Tina respondió, «Tú eras así de pequeño también, solo un poco más grande». Esas palabras hicieron que Predicción mirara su propia mano. De repente exclamó, «No recuerdo eso». Tina sonrió y dijo, «Eso fue hace mucho tiempo. Después de todo, en ese entonces, todavía eras pequeño y eras un niño extremadamente adorable. Aunque no podía verte a menudo, esos recuerdos aún parecen tan claros, como si hubieran pasado ayer». En el momento en que dijo eso, el rostro de Predicción se sonrojó nuevamente, y esa expresión no pasó desapercibida por los ojos del cachorrito. Aprovechando la oportunidad, el cachorrito de repente se lanzó contra él. Se preguntó cómo manejaría ese movimiento. El
cachorrito ya estaba preparado para ser lanzado a un lado, pero incluso después de caer, Predicción aún protegía firmemente al cachorrito en sus brazos. Tina rápidamente preguntó si ambos estaban heridos. Luego explicó al cachorrito: «Lo siento, Predicción. Este hijo debe estar radiante por conocer a un nuevo hermano mayor». Al escuchar eso, Predicción de repente abrió los ojos. Preguntó ansiosamente al cachorrito: «¿Estás bien?» «Está bien, mientras estés bien». Pero en el momento en que esas palabras preocupadas salieron de su boca, pareció recordar algo. Entonces, inmediatamente le dijo al cachorrito que se alejara con una expresión de desdén. Esa reacción hizo que el cachorrito entendiera todo. No era hostil. De hecho, solo era extremadamente deshonesto con sus sentimientos. Pero, ¿cómo podía seguir así siendo tan grande? Aún así, el cachorrito logró adivinar más o menos la razón, así que lo consintió levemente y dijo: «Aún eres joven, puede que no entiendas, pero no puedes hacer eso con cualquier persona». Sin embargo, su expresión parecía extrañamente feliz. Como era de esperar, definitivamente era un problema de personalidad. Mientras el cachorrito pensaba, su estómago de repente empezó a rugir. Aunque sabía que eso era causado por la falta de magia, aún así era embarazoso que eso sucediera frente a todos. Además, había comido tanto más temprano. ¿Qué tipo de estómago era ese? En ese momento, Tina dijo: «Ustedes dos pueden jugar juntos un rato. Voy a buscar algo para comer. Asegúrense de llevarse bien mientras estoy fuera». En el momento en que terminó de hablar, sus figuras fueron teletransportadas de vuelta y enviadas directamente a la habitación del cachorrito. Pero, ¿qué le pasaba a Predicción ahora? Claramente parecía tan bien educado momentos antes. Antes de que el cachorrito pudiera terminar de pensar, Predicción empezó a apretar sus mejillas. «Entonces tú, Cosita, eres el hermano menor que tendré que cuidar a partir de ahora». Al verlo tratar al cachorrito así, el pajarito inmediatamente se puso agitado. Pero Predicción dijo: «Cállate, si eres muy ruidoso, hablo yo ahora». Luego se volvió hacia el cachorrito y continuó: «Ya que me vas a seguir a partir de ahora, no. Esperes que te lo ponga fácil. No me gustan los dragones que intentan relajarse o hacer trucos». Mirándolo, el cachorrito pensó en enseñarle lo que, gracias a la magia de la herencia, probablemente le enseñaría en su lugar. Pero en ese momento, Predicción todavía estaba pensando en cómo debía lidiar con ese arrogante. Pronto, pareció pensar en algo. ¿Qué estás intentando hacer ahora, Cosita? Como una criatura bendecida por el fuego, ¿cómo te atreves a actuar tan audazmente delante del futuro señor de las llamas?» En un instante, un poder aterrador de llamas se reunió en su palma. Viendo a Predicción actuar así, el cachorrito sabía que ya había contenido su aura, y como la otra parte era un cachorrito de Fénix, probablemente no se lastimaría de verdad. Aún así, el cachorrito se puso frente al pajarito. «Este no es tu subordinado, es mi familiar, así que nunca dejaría que nadie lo intimide». Las llamas ardientes liberaron una fuerza poderosa, pero no importaba cuán fuerte fuera Prediction, el cachorro no dudó ni un instante. Eso hizo que Prediction detuviera su ataque rápidamente. «¿Qué estás haciendo?» En realidad, el cachorro ya esperaba esta situación, ya que estaba bajo la protección de Cristina. No importaba cuán importante fuera la otra persona, no se atreverían a hacerle daño dentro de su territorio. Aunque Cristina era de hecho muy amable, ese chico frente a ella estaba siendo demasiado osando hacer algo así ahí. No es que su cabeza no estuviera clara. Viendo al cachorro así, Prediction no podía entender por qué actuaba como si tuviera que proteger a su subordinado, pero no tenía idea de que el verdadero pensamiento del cachorro era corregir esa cabeza confusa. No podía comprender lo que el señor de los dragones rojos había enseñado a esa criatura. Después de pensar un momento, el cachorro se preguntó si debería corregir su personalidad mientras aún era joven. Al ver que el cachorro se acercaba, Prediction se quedó confundido, sin saber qué estaba tratando de hacer. Pero en el siguiente momento, sus pupilas se contrajeron de repente, porque en el cuerpo del cachorro parecía haber un dragón negro opresivamente dominante. No podía entender lo que estaba sucediendo o por qué. Incluso su respiración se había vuelto difícil. Entonces, el cachorro estiró su pequeña garra con un estallido agudo. Prediction recuperó los sentidos. Solo entonces volvió en sí. Así, la presión anterior lo dejó cubierto de sudor frío. Mientras tanto, el cachorro jugaba casualmente con el ala del pajarito. Pensaba que eso debería ser suficiente, pero Prediction aún estaba profundamente confundido. ¿Qué exactamente había ocurrido? ¿Y por qué apareció una presión tan aterradora?
No tenía idea de que aquel con quien acababa de enfrentarse era un Black Mood que había cultivado durante 999 años. Para el cachorro, su comportamiento anterior no era diferente al de una bestia asustada. Con todo, el poder que Prediction había mostrado era bastante impresionante. Sin embargo, el coraje era un poco deficiente. Quizás el señor de los dragones rojos solo le había enseñado a entrenar, pero nunca a manejar adecuadamente las emociones. Eso explicaba por qué había quedado así. En ese instante, el cachorro recordó lo que Tina había dicho más temprano. Parecía querer que él y Prediction se convirtieran en amigos, y llevarse bien con un candidato mayor no sería algo malo para el cachorro. Además, a juzgar por la reacción de Prediction antes, no parecía tan malo. Por lo tanto, lo más importante ahora era deshacerse de su cansancio. Eso significaba que el cachorro podría usar lo que tenía a mano. Así es, el cachorro pretendía hacer que Prediction creyera que veía al pequeño pájaro como un amigo. Así, parecería que el cachorro había perdido el control de su aura solo porque su amigo estaba amenazado. Estaba esperando un error por su parte. En realidad, era común que los cachorros lucharan para controlar su aura. Y como el cachorro esperaba, Prediction gradualmente bajó la guardia. El siguiente paso era descubrir cómo construir una amistad. El método más simple sería establecer una jerarquía clara y hacer que Prediction obedeciera. Pero si el cachorro hiciera eso, el hecho de haber recibido magia de herencia sería expuesto por la actitud anterior de Prediction. El cachorro podía darse cuenta de que su hábito de menospreciar a los débiles había sido definitivamente moldeado bajo la presión de un poder aplastante. Honestamente, el cachorro quería revocar por completo su derecho a enseñarle. Después de todo, tener a Tina como guardiana ya era más que suficiente. Mientras pensaba en esto, Tina de repente regresó. La primera cosa que dijo al atravesar el portal fue: ¿se divirtieron, niños? Prediction miró la cesta en sus manos y preguntó: ¿qué es esto? Cristina explicó, orgullosa: estos son todos los alimentos que este hijo en especial disfruta. También deberías probar algunos. Antes de que pudiera terminar de hablar, el pequeño se lanzó hacia adelante, con los ojos brillando. El pajarito también se unió a él en la búsqueda de comida. Al ver cómo comían, Prediction parecía ligeramente confundido. Tina aclaró: este hijo siempre ha disfrutado especialmente de comida que contiene magia, así que preparé bastante. Pero esas palabras hicieron que Prediction cayera en sus pensamientos nuevamente. Un dragón que insistía en comer alimentos llenos de magia era algo que nunca había oído antes. Un pequeño que no había carecido de magia desde el principio todavía elegía comer solo ese tipo de comida. Entonces, quizás realmente tenía un gusto peculiar. Pero, ¿cuál sería la utilidad de un dragón al almacenar magia? Había una razón, claro. De repente, el pequeño le ofreció un poco de su comida. Quería interrumpir los pensamientos de Prediction y hacerlo probar. Primero, Prediction aceptó con cautela la galleta, pero en el momento en que la degustó, se dio cuenta de que la galleta en su mano era increíblemente deliciosa. Al ver su reacción, el pequeño pensó que probablemente había atrapado a Prediction. Entonces, le agarró otra galleta fresca. Después de todo, las personas suelen ser más receptivas después de aceptar favores. Comer algo dulce debería mejorar su estado de ánimo también. Además, Prediction en realidad parecía bastante agradable mientras disfrutaba de la comida. Comparado con esa expresión arrogante y despectiva de antes, ahora se veía mucho más natural, parecía más un niño. En realidad, hay dos tipos de personas deshonestas. El primer tipo finge su personalidad de forma voluntaria, y esas personas es mejor evitarlas. El segundo tipo es forzado por circunstancias externas a ocultar su verdadero yo detrás de una fachada falsa, una personalidad moldeada por condiciones externas. Así, el ambiente puede cambiar. Entonces, ¿qué pasaría si alguien se acercara sin malas intenciones, compartiera lo que tenía y mostrara comprensión hacia sentimientos que siempre han sido ignorados? Después de todo, nadie en este mundo es perfecto desde el principio. El pequeño también había recibido ayuda de otros antes. Por lo tanto, dar una oportunidad a este niño no debería ser algo tan malo. Pero si no funcionaba, entonces el pequeño no podría ser culpado. Si fuera su antiguo yo, probablemente habría cortado el lazo sin dudar y lo habría atacado. Sin embargo, si esto funcionaba, entonces, una vez que Prediction creciera y entrara en la adultez, el pequeño tendría un poderoso aliado a su lado. Así que, por ahora, la decisión del pequeño era intentar que el plan de reforma del dragón rojo funcionara. Inmediatamente, el pequeño comenzó a pensar en el siguiente paso, evaluando el ambiente actual. Las condiciones ya eran más que suficientes. Cristina estaba calificada para actuar como ayudante, y el pajarito también podría ayudar al lado. El pequeño pensó que sería mejor hacer un poco más
más mientras tenía la oportunidad. Pensando en ello, rompió la galleta frente a él. Luego, caminó lentamente hacia Prediction. Al ver la galleta, el pequeño se la ofreció. Prediction parecía confundido. El pequeño gesticuló con su pequeña garra, diciéndole más o menos que aplastara la galleta en pedazos más pequeños y se los ofreciera al pajarito. Al darse cuenta del gesto del pequeño, Prediction rápidamente entendió la intención, pero no podía entender por qué debería hacer algo tan laborioso o por qué el pequeño lo miraba de esa manera. Sin otra opción, Prediction golpeó la galleta, mirando los pedazos desmenuzados en su mano. Su expresión se volvió aún más impotente. Aún así, después de un momento, extendió la mano y ofreció la comida al pajarito. Luego, se sonrojó y forzó algunas palabras. Aquí, puedes tomar. Pero lo que sucedió a continuación superó completamente sus expectativas. El pajarito lo miró con evidente desagrado, como si no quisiera aceptar la comida de ninguna manera. Sin embargo, en el momento siguiente, el pajarito se asustó instantáneamente. El pequeño cercano lo estaba mirando ferozmente, como si dijera: ¿cómo te atreves a sabotear el plan de reforma y a rechazar la comida que te ofrecen? ¿Tu pico no podría simplemente comer obedientemente? Al ver al pajarito así, el pájaro empezó a comer rápidamente las migas de la galleta que tenía en la mano Predicão. Observando esta escena, Predicão estaba completamente confundido. ¿Qué estaba pasando exactamente en ese momento? Tina elogió desde lejos. ¡Increíble! ¿Los niños se llevan tan bien? Al escuchar esto, el pajarito se sintió secretamente satisfecho. Claro, todo eso era gracias a su ayuda, pero Predicão solo se sonrojó y dijo: «Esos son solo cosas triviales». Sin embargo, al mirar de nuevo al pajarito y al pájaro, se dio cuenta de que la atmósfera a su alrededor se había vuelto increíblemente cálida. Esa sensación hizo que su corazón se acelerara y también lo hizo sentirse extrañamente avergonzado. Comparado con el lugar donde había vivido antes, ese espacio era casi insoportablemente suave. Era como si quisiera huir y quedarse allí para siempre, al mismo tiempo. Pronto, Predicão de repente habló. Sintió que esos dos pequeños parecían saber cómo leer el ambiente. Después de todo, aunque había escuchado a su padre mencionar al pajarito, diciendo que era un candidato a anciano del clan del dragón negro y que debía ayudarlo a cumplir sus deberes, ahora Predicão sentía que, incluso sin esa obligación, aún desearía volver allí. Pero por ahora, era hora de irse. Regresaría mañana. En respuesta, Tina inmediatamente usó magia de teletransporte para despedirlo. Antes de irse, Predicão incluso se despidió del pajarito y le dijo que vendría a verlo de nuevo al día siguiente. Al escuchar esto, el pajarito saludó. «Adiós, Predicão», dijo junto con el pájaro. Después de que Predicão se fue, Tina preguntó: «¿Te fue bien? ¿Qué piensas de ese niño?». Pero, en el siguiente momento, las palabras del pajarito la dejaron completamente aturdida. ¿No es obvio? Quien quiera que haya criado a ese niño debería perder su derecho a la custodia. Él es educado, pero siempre usa una máscara falsa. Está claramente asustado, pero actúa con furia. Está claramente feliz, pero finge odiarlo. Es como un gato herido, y es extraño de observar. Tina pudo entender eso, porque en la vida de ese niño nunca conoció otra forma de vivir, excepto ser un anciano. Al día siguiente, Predicão vino de nuevo y miró al pajarito con sorpresa. «¿No te dije que regresaría hoy?». A pesar de haber dicho eso, ¿cómo podía el pajarito saber que llegaría tan temprano en la mañana? ¿Y qué era ese traje? Debió haber pasado tiempo preparándose, pero al mirarlo así, el pajarito pudo darse cuenta de que lo que Tina había dicho ayer era totalmente cierto. Aunque había mostrado una actitud amenazante hacia el pequeño pájaro, su naturaleza no era del todo mala. De lo contrario, Tina no habría permitido que estuvieran solos. Ver a Predicão hizo que el pajarito recordara otra cosa que Tina había dicho ayer. Tina dijo que, porque la Fénix y Predicão compartían el mismo atributo, y porque el pequeño pájaro no era el familiar de Predicão, pero lo seguía, poseía un potencial innegable. Era una existencia tan rara y especial como un dragón. Aunque Predicão sin duda era talentoso, debió haber sentido instintivamente la presencia del pequeño pájaro, y estar alerta por eso. Tina había pedido específicamente al pajarito que ayudara a aliviar la guardia de ese niño. Por eso, el pajarito finalmente comprendió por qué Predicão lo miró de esa manera cuando llegó. Quizás él había sentido vagamente el talento del pajarito, juzgando por la información adquirida a través de la magia de herencia y por la reacción de Predicão. Eso era dolorosamente obvio. Parecía que el pajarito tendría que lidiar con eso personalmente. Al final, esa maldita daga de dragón realmente estaba formando a un niño educado. Aún así,
con su ayuda, eso debería ser algo bueno para Predicao también. Pero, justo entonces, Predicao de repente aclaró la garganta. Antes de que comience la clase, hay algo que quiero darte. Por eso llegué temprano. Mientras hablaba, se inclinó hacia el pecho. Luego sacó una pulsera y pidió al pequeño que la tomara. Ya había escuchado hablar del pequeñín de la dama Tina. Como el pequeño era muy inteligente, le trajo este accesorio de transformación. Claro, también era para facilitar la comunicación después. No podían tener una clase solo con chillidos y gritos. Le dijo al pequeño que ese objeto era algo que usó cuando era joven. Cuando el pequeño usara la pulsera, ajustaría su tamaño automáticamente. Después de eso, solo necesitaba imaginar su forma y inyectarle magia. Siguiendo sus instrucciones, el pequeño inyectó magia en la pulsera. Después de un corto periodo, su cuerpo se transformó en un adorable niño de cabello negro. El niño miró a Predixian, que estaba frente a él. Entonces sonrió, extendió la mano, tocó la frente de Predixian y llamó su nombre. Se sentía increíblemente emocionado por dentro. Finalmente podría hablar, pero Predixian lo detuvo rápidamente. No puedes simplemente tocar la cabeza de alguien así. Olvídalo. Podemos hablar de eso después. ¿Sientes algo raro ahora? Al oír esto, el niño de cabello negro miró su propio cuerpo y dijo que no sentía nada malo. Era solo que ese cuerpo se sentía muy pequeño. Hubiera sido mejor si fuera un poco más grande. Aún así, poder hablar era, de hecho, muy conveniente. Por eso, el niño de cabello negro agradeció sinceramente a Predixian. La apariencia del niño dejó atónito a Predixian, pero rápidamente volvió en sí y giró la cabeza a un lado, con una mirada orgullosa y avergonzada. Justo entonces, el pequeño pájaro voló hacia el niño de cabello negro. Al ver eso, el niño no pudo evitar impresionarse. Incluso después de cambiar de forma, el pájaro aún podía reconocerlo, pero Predixian parecía irritado. Le dijo al pájaro impacientemente que se fuera rápido, porque eso interrumpiría la clase. Sin otra opción, el niño, de cabello negro, usó su carta final: actuar de manera adorable. Por cierto, este pequeño realmente quiere asistir a la clase conmigo también. Ya hablé con Tina sobre esto antes, y ella dijo que estaba bien, siempre que tú estuvieras de acuerdo. Pero esta vez, actuar de manera adorable no parecía funcionar. Predixian sacudió la cabeza. ¿Por qué debería estar de acuerdo? Esa dama puede ceder a tus deseos, pero en lo que respecta a la educación, ese pájaro sería solo una distracción. Después de decir esto, miró al pequeño pájaro con desprecio. Si supieras lo que es bueno para ti, apúrate y mantente alejado, chiquillo inmaduro. Estas palabras irritaron instantáneamente al pajarito. Al verlo, el niño de cabello negro pensó que Predixian realmente se irritaba con facilidad. La rabia en sí no era una cosa necesariamente mala, pero si alguien en una posición de poder no podía controlarla, terminaría convirtiéndose en un tirano cruel. Entonces, el niño de cabello negro lo llamó hermano mayor. Sostuvo al pajarito frente a él. Mira, este niño es solo un pájaro joven y hay algo que olvidé contarte. Este pequeño no está actuando de manera imprudente. Él reacciona al estrés. Incluso amenazó a Tina antes, pero todo lo que hace es protegerme. Cuando nos conocimos, quizás sintió algo por mí. Estas palabras simples parecieron tocar un punto sensible, haciendo que comenzara a tartamudear. Viendo esto, el niño de cabello negro continuó, aprovechando la oportunidad. Quizás ese sentimiento viene del hecho de que tú eres más fuerte que él. Así que, cuando percibió una amenaza poderosa, se volvió más cauteloso. Por eso, incluso si el otro lado es aterrador, este niño luchará aún más para protegerme. Al oír esto, Predixian se congeló por un momento antes de preguntar: ¿es realmente verdad? Cuando el niño de cabello negro confirmó, dijo en voz baja que nunca había pensado en eso de esa manera antes. En el momento en que el chico de cabello negro vio la reacción de Predixian, tuvo una respuesta clara. Predixian actuaba así porque le faltaba confianza en sus propias habilidades. En otras palabras, probablemente nunca había recibido una verdadera aprobación de su guardián, pero en las circunstancias actuales, eso era algo bueno. Gracias a esta contradicción, el chico de cabello negro tenía ahora una oportunidad para intervenir. Entonces, volvió a agarrar al pajarito. Hermano mayor, ¿sabías que este es solo un pequeño pájaro impulsivo? Si dejas de lado tu aversión por él, este niño también debería calmarse. Mira cómo está ahora. ¿No está comportándose? Antes de que pudiera terminar de hablar, el pajarito se dio vuelta de repente para mirarlo. Pero la expresión del chico de cabello negro era completamente diferente de la amabilidad de antes. Miraba al pajarito con rabia, asustándolo tanto que sus plumas se erizaron al instante. Al ver eso, Predixian solo pudo decir, impotente: aunque este pájaro es un poco molesto, lo ignoraré por tu causa. Después de todo, separarse de alguien querido nunca es fácil. La segunda parte de su frase llamó inmediatamente la atención del chico de cabello negro.
Quizás Predictian hablaba de sí mismo. Al fin y al cabo, había perdido a su madre cuando era joven, así que también debería extrañarla. Aún así, ese tipo era bastante afortunado. Desde el principio, se le había otorgado una vida casi eterna, convirtiéndose en alguien destinado a quedarse atrás. Pero las personas así también eran las más propensas a volverse vacías, olvidando lo que amaban y lo que realmente querían hacer. Aunque las cosas aún estaban ruidosas entre ellos, ahora la relación probablemente mejoraría lentamente en el futuro. Pero entonces, Predictian preguntó sobre el nombre del pajarito. Esto dejó confuso al chico de cabello negro. Al ver su expresión, Predictian de inmediato se dio cuenta de algo. No me digas que aún no has nombrado a tu familiar. Fue entonces que el chico de cabello negro recordó que conocía a ese pequeño desde hace menos de una semana. Aún así, probablemente era hora de darle un nombre. Entonces, decidió llamarlo Caballero Blanco. El nombre significaba un caballero blanco, ya que era una criatura blanca, nacida tras absorber el poder sombrío del chico de cabello negro. El nombre Caballero Blanco le quedaba perfecto. Al escuchar el nombre, el pajarito voló emocionado hacia el chico de cabello negro, claramente muy feliz. Pero entonces Predictian preguntó, ¿y tú aún no elegiste tu nombre? Cuando el chico de cabello negro dijo que aún no había escogido uno, Predictian repentinamente comentó, entonces, además de la ley de Tina, ¿no tienes otro guardián que te ayude a pensar en tu nombre? Tal vez yo pueda ayudar. Antes de que pudiera terminar de hablar, el chico de cabello negro rechazó categóricamente. Planeo pensar tranquilamente al respecto, ya que no es algo urgente. Pero Predictian respondió que un nombre tendría que ser elegido eventualmente, y como iban a tener clases, no tener un nombre sería inconveniente. Observando la situación, el chico de cabello negro entendió más o menos lo que sucedía. El nombre de un dragón era un tema delicado, y Predictian era lo suficientemente inteligente como para saberlo. Aunque el chico de cabello negro sabía que podría estar exagerando, aún era necesario un cierto nivel de precaución, porque Predictian estaba preguntando sobre esto. No era solo un nombre común, era el verdadero nombre de un dragón. El chico de cabello negro tuvo que considerar el peor escenario. La fuente detrás de la impaciencia de Predictian era incierta. Era posible que su pregunta hecha ahora viniera de una orden de un anciano,